Sí, que no nos podemos juntar. Ah, mira. Ah, mira, ahora se escucha. Si nos juntamos no pasa nada, ¿no? A nivel plano y eso está bien. No, o sea, nos hemos movido un poco para escucharnos mejor, pero Sí. yo creo que nos escuchamos bastante bien ahora. Sí, sí, la verdad Mejor que que el año pasado, sí. 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 Fenomenal, todo perfecto. ¿Se escucha todo bien? ¿A los cuatro bien? ¿Lo oís todos bien? No os doy la espalda, ¿no? Yo necesito un minuto, ¿eh? Tranqui, tranqui, Que tranqui. acabamos de comer. Peloteo, peloteo. Digestión. ¿Está en directo ya esto? Sí. Está en directo. O sea, esto no es podcast. No cuenta Yo tengo prisa. hasta tengo que prisa. diga... La cuenta atrás no ha empezado, así que estamos bien. ¿Cómo es el saludo? Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, ¿qué tal? No, ¿qué coño hola, qué tal? Eso era de Eurogamer. Pep, llevas como Muy buenas, 10 amigas y amigos. temporadas haciendo esto. Bienvenidas, bienvenidos. Pero que el saludo se olvida. Ya. El saludo se olvida. La gente ve el podcast editado y no sabe que a veces tienes que hacer la introducción como 7 veces. Tengo guión, que ya es mucho. Normalmente no tengo guión. Y yo creo que lo vamos a hacer bien. Yo no estoy como... no. Pero empezamos ya, ¿no? Entonces, Vamos ya... vamos. Por aquí todo bien. ¿Se nos escucha bien? Sí, ¿no? Ahora no hay mucho jaleo, luego habrá más jaleo. Sí. Pero yo creo que está guay. En Twitch lo veo yo aquí también. Así que si queréis empezamos. Venga, va. Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy lo hacemos, igual que hace más o menos un año, a ver si se convierte esto en una bonita tradición, desde Málaga, desde el Guadalindi, en vivo y en directo. Unos cuantos, bastantes, lo estáis viendo aquí. Espero que otros tantos lo podáis ver en Twitch. Y si no, pues no pasa nada porque se publicará como cada semana en Patreon, en Spotify, en YouTube y en una serie de sitios que ya conocéis. Y es especial este programa por varias cosas. Pero dejadme empezar por el saludo, que si no me pierdo, estamos con Clara Doña. ¿Qué tal, Clara? Muy bien, aquí en la mejor feria de videojuegos de España, ¿no? Aquí en Málaga ya. Y del mundo, se Del dice mundo, también. iba a decir, Y del mundo. Puede que sea broma repetida del año pasado, puede que repita algunas bromas, pero es que... Bueno, tradición también ya, tradición. El se tiempo repiten es, las bromas, es cíclico y todo cíclicos. eso, efectivamente. Estamos también, que no estuvo el año pasado, con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Se te escucha un Bien. poco flojo a ti? Ahora, este es Víctor. Es que Este tenía un gargajo aquí, entonces ahora ya proyecto. Bien, bien, bien. Y he dejado para el final a Juan Salas, porque Ojo. hoy es su cumpleaños. Un aplauso para Juan. Gracias, gracias. El Guadalindi es un poco menos importante que su cumpleaños. Se me había olvidado, además. ¿eh? No, Algo- hombre, no. ¿Qué hace? ¿Por qué soy el último de repente? No, Gracias. eres un poco mayor que ayer, Sí. pero sigue siendo muy joven. Sí. Recuérdalo, que nadie te diga lo contrario. Cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Bien. Gracias, gracias. Esto en el E3 no pasa. No, Es verdad, ¿eh? Ni un puto cumpleaños ha habido en el E3. ahora sí que es el mejor evento Ahora de sí, videojuegos del ahora mundo, sí, vaya. Ahora sí, ahora sí. Está feo que lo diga yo, pero... Yo tengo, decía, unas cuantas cosas apuntadas aquí. Vamos a hablar de Switch 2, si os parece bien. Podemos hablar un poco de Despelote, que lo habíamos dejado pendiente el último día porque es muy indie. Creo que es un juego que encaja muy bien, o que encajaría muy bien en el Guadalindi. Estuvo aquí el año pasado, vaya. De hecho, tenía demo el año pasado y bueno, no sé, luego lo hablamos. Todavía falta un rato para llegar a la parte de los juegos. Pero aprovechando que estamos aquí, podemos empezar con un poco de crónica del Guadalindi, ¿no? O sea, esto no es #at, No. pero es verdad que hay nombres muy importantes en el Guadalindi, hay figuras de esta industria muy relevantes en Málaga estos días y hemos tenido la suerte de poder hablar con unas cuantas de estas figuras y de asistir a sus charlas, a sus presentaciones. Y no sé cómo se estará viviendo desde fuera, pero lo que os cuenten, lo que acabéis escuchando sobre Keita Takahashi,
Todo cierto, es verdad. Ocurrió, estábamos aquí. Sí. Queda aquí, damos fe, digamos, de que todo lo de ayer fue verdad. Y es nuestro nuevo guía espiritual. Y Tú a Ti, el próximo juego del bueno de Keita Takahashi, es el GOTY. Lo siento por Expedition 33, lo siento por el que quiera venir después, pero nosotros vamos con Tú a Ti. Hombre, Bastante bueno. Sí, bastante sí. bueno. O Muy sea, en guay. principio sale ya. O sea, está previsto para mayo. En principio sale ya. Estará en, la semana que viene ya sale, creo. estará en Game Pass, así que ahí estaremos para comentarlo también cuando toque. Pero ¿qué destacaríais? Aparte de esto, o si queréis insistir en esto, podemos estar un rato más, ¿eh? Pero ¿qué os lleváis de momento del Guadalindi 2025? Yo tengo cosas que decir, si queréis. Sí. Yo no sé si tengo voz. Yo Voz la no voz te- igual no me la llevo. no tenemos por parte del Guadalindi lo de estar de fiesta con los desarrolladores, lo cual está muy bien, pero creo que este año hemos podido probar menos juegos que el año pasado, ¿O sí? pero por motivos de peso y motivos buenos. La gente que siga Night podréis ver en algún momento lo que hemos estado haciendo aquí. No hemos estado mano sobre mano, todo lo contrario, hemos estado desde ayer a primera hora montando cámaras y micros para hacer muchas entrevistas. Este año la idea es que haya un formato, un soporte audiovisual que va a quedar, yo creo, mucho mejor para que la gente podáis verlo. Intentaremos publicarlo además en versión original, que hay gente que lo pide, poder escuchar a los devs con su propia voz, por si Vale. acaso. Entonces hemos hecho 8, 9, 10 entrevistas a equipos y desarrolladores internacionales que están por aquí, desde el equipo de Mouthwashing, por ejemplo. Hablabas de Keita Takahashi también, anoche estáis con él, Sam Barlow, Luna Cimiento. Hemos hablado con 8 o 9 devs muy interesantes, la verdad, y creo que más allá de lo que nos han contado de sus proyectos, las conversaciones sobre la industria, su forma de trabajar, su proceso creativo han sido muy interesantes. Así que yo creo que si os gusta el Reload, lo que hemos hablado con esta gente os va a gustar mucho más, porque ha sido realmente una oportunidad única por poder hablar con gente tan talentosa y con un discurso, yo creo, tan potente e interesante, la verdad. Sí, sí. Me gusta lo de las voces que decías, porque yo empiezo con mis tonterías, perdonadme. Me han gustado las voces no en un sentido metafórico o figurado, no la voz como aquello que dice algo, sino la voz de cómo suena, ¿no? Mark Brown, Sam Barlow, yo no era consciente de que Sam Barlow tenía esta voz, seguro que lo había escuchado ya en otras entrevistas, pero sí que me he quedado embobado por muchas cosas durante las entrevistas, a ver cuándo salen, creo que van a estar muy bien. Sí, sí. Ha sido muy guay porque se ha hablado mucho de... En todas las entrevistas que hemos hecho, en muchas de ellas se ha hablado sobre divertirse. Que es una cosa que supongo que la gente que estuvo ayer en Keita Takahashi se quedó muy... se lo grabó, ¿no? A fuego la idea de la diversión. Pero es verdad que por la manera en que vivimos muchas veces los videojuegos, que no es directa, sino que siempre es como... O sea, ni siquiera directa a nivel de jugar los juegos, ¿no? Sino leyendo lo que otra gente escribe sobre ellos, escuchando podcasts, viendo vídeos de YouTube, leyendo informes financieros, etcétera, etcétera. Hay muchas veces que en todos esos contextos la diversión como está un poco de modé, ¿no? Como que divertirse de pronto es como, joder, ¿quién quiere divertirse, no? Pudiendo hacer negocio, pudiendo incluso contar algo importante, ¿no? Y perdonad que hablemos de Keita Takahashi todo el rato, pero es que ayer estuvimos hablando con él y hubo un momento espectacular en el que el hombre, que es disfrutón por naturaleza, vaya, quiero decir, llegó a la sala donde estábamos haciendo las entrevistas y se puso como a mirar las cámaras, o sea, como a se puso a coger la grabadora que estábamos usando y a mirarla, se quitó los calcetines, se tiró ahí en el sofá, estuvo como hablando tal, y en cierto momento, no sé si le preguntamos como qué era la diversión, ¿no? O algo así, y el tío se puso como a reírse y dijo, no, es obvio. Sí, sí, sí. Su respuesta es obvio. Y es verdad que igual es tan obvio que a veces lo damos por hecho, ¿no? Cuando Sí, sí. en realidad es algo que creo que si no lo riegas un poquito, se muere la planta de la diversión, ¿no? Y yo en los 2 días que llevamos aquí, me quiero ir con eso, ¿sabes? Con la sensación de que mi plantita de la diversión, digamos, se ha regado y
habrá que ir regándola, ¿no? Pero ya tiene para un tiempo. Sí, sí. Yo creo que, o sea, siempre pasa esto, ¿no? Cuando charlas con gente interesante, que ha hecho en este caso videojuegos muy potentes y muy interesantes también, te quedas con la idea de los grandes temas. Y hablamos de los grandes temas a nivel de industria o de medio, ¿no? Y podemos hablar también de esto, aparecen en las entrevistas, pero yo últimamente, y esto puede que también sea repetido, me fijo en los grandes temas que son tan grandes que por cojones ocupan más que los propios videojuegos, ¿no? Y para mí los dos grandes temas de este Guadalindi, más allá de lo que está pasando con los stands y los juegos y las demos, que insisto, y perdón, hemos probado menos. Pero pensando en las ponencias y en las entrevistas, los dos grandes temas, insisto, han sido la diversión, o siempre está presente la diversión en los videojuegos, ¿no? Pero cómo recuperar el significado más básico de la palabra diversión y el paso del tiempo. De nuevo, todavía no es mi cumpleaños, Juan, pero este año me caen 40, estoy obsesionado con el paso del tiempo. Y me ha hecho pensar mucho una reflexión que han hecho varios entrevistados, que es la de que si hubieran sacado hoy los juegos que les hicieron famosos o ricos en algunos casos, seguramente no los habría jugado a nadie. Y me ha parecido una idea muy potente y un poco deprimente también. Supongo que esto se puede matizar de muchas formas, porque la gente de Mouthwashing viene de un éxito mucho más reciente, ¿eh? También es estimulante el descubrir cuáles son ya no las nuevas fórmulas, porque creo que empezamos a tener claro que no hay fórmulas, sino por dónde vienen o quiénes son los nuevos éxitos, ¿no? Pero ayer, hablando con JW, nuestro padre, dijo eso, que me parece una reflexión que teníamos a tiro desde hace años, pero que no, yo no había mirado ahí, ¿no? Que es que si Super Cratebox saliera ahora, lo tendría muy, muy, muy jodido para destacar y quizás viviríamos en un mundo sin Nuclear Throne. No quiero ni pensarlo, no quiero ni pensarlo. Pero llevo dándole vueltas a esto. El otro ejemplo era Arnaud de Bock, el creador de Pikuniku, que también diseñó Reigns, que hablaba de Reigns como una feliz casualidad porque salió cuando la gente jugaba o pagaba por los juegos de iPhone. Ahora eso no pasa. No. Entonces tampoco existiría ese caso de éxito. Y otra casualidad guay es que salió más o menos a la vez que No Man's Sky. Es verdad. Y No Man's Sky fue una decepción terrible y Reigns de pronto fue una sorpresa y entonces como que sí, sí. La decepción de No Man's Sky alimentó un poco el éxito de Reigns. Sí, sí. Fue guay. Que, de nuevo, perdón por quedarme con el vaso medio vacío, supongo. Hay maneras de ver el vaso medio lleno aquí también. Pero me ha parecido interesante esto porque quizás podríamos decir lo mismo. Si el podcast Reload empezara ahora, o si anightgames.com empezara ahora, dudo mucho que estuviéramos preparando o que en 20 años nos pudiéramos preparar para celebrar esas 2 décadas, ¿no? Así que, bueno, no sé. El tiempo que movida, ¿no? Un poco. Se nota que vienen los 40, Pep. Estas son ya reflexiones de verdad de... Sí, por eso. Bien. Bueno, ha sido bastante Data Squad también el Guadalajara. Sí. Bastante Data Squad. Sí. Pero bueno. Sí, pero también imagino que habréis visto... Bueno, no hemos probado muchos juegos, que es lo que hablábamos, pero no es solamente el paso del tiempo, ¿no? También es el cambio de paradigmas que hay en la industria. Sí. ¿Habéis sacado algún tipo de conclusión? ¿Habéis hecho una tentativa de adivinar cuál es el nuevo paradigma o qué creen estos desarrolladores que es lo que viene o lo que hay? Yo no lo sé porque tampoco me fijo en eso, porque no quiero ni precipitarme ni equivocarme, ¿no? Pero aunque sea imposible verlo venir, sí que dentro de la misma reflexión está la idea de que muchas de las charlas que hemos visto estos días vienen de éxitos de hace unos cuantos años, ¿no? Más o menos, en función de si hablamos de Keita Takahashi o de JW. Pero dentro de 10 años habrá que hacer otras charlas y no sabemos quién serán los responsables, ¿no? Y me gusta esto, me estimula el no tener ni la más remota idea de quién sería
él o la cabeza de cartel en un evento de este estilo. Pero estamos aquí para descubrirlo también, supongo. ¿Algo más del Guadalindi? ¿Hemos comido bien también? Hemos comido muy bien. Esto está bien decirlo, Juan. No. No sé si me está viendo mi madre en casa. Que sepa que has se quede comido bien. tranquila también. Sí. Hemos comido bien y hemos dormido muy bien también. Sí. Muchas gracias, por supuesto, a la organización, a la buena gente de Málaga Jam. Y no sé si queréis plantear algún tema de actualidad, porque yo tengo un problema aquí, una vez más. ¿Cuál es tu problema, Pep? La semana pasada estuvimos hablando en el podcast Reload del concepto este de kill the CEO in your head, de intentar pensar menos en movidas de dinero que no necesariamente nos deberían importar, o mejor dicho, no dejar que eso altere de una forma imprevista y poco recomendable la manera de entender, comentar y disfrutar los videojuegos, ¿no? Justo después de decir eso, llegaron una pila de informes financieros y ahora estoy yo como el niño este que quiere coger el tarro de galletas y se lo han puesto arriba en la estantería y no llega. Pero hay que hablar un poco de informes financieros hoy, ¿no? Es decir, has hablado toda la semana de informes financieros. Bueno, ya, por eso. Pero en la continuidad del Reload Ya. venimos de hacer una especie de alegato el año en pasado- contra de los informes financieros. El año pasado empezaste con una performance de una caja súper divertida Ya. y este año quieres hablar de informes financieros de Electronic Arts. Hace un año pensábamos que estaba al caer la Switch 2, ¿eh? También había mucha gente que dudaba de los imanes. Es verdad. No había que dudar de los imanes. Pero es verdad que no tengo caja este año. No tienes caja y no nos hemos pintado el pelo de colores, que aquí Víctor apostó que si se llamaba Switch Attach había que raparse, pintarse eso aquí no, el eso toa. no. no Uy, sé qué qué. susto. No, eso lo esquivamos. Pero luego hablamos de Switch 2, Vale. porque yo estuve en Madrid probándola y podemos comparar apuntes con lo que se trajo Víctor de París. Se trajo en la cabeza, ¿eh? La Switch 2 no la tenemos. No. De hecho, no sé si ha llegado a ser una polémica en Internet, porque me he conectado poco estos 2 días, pero se está hablando, ¿no?, de que igual no hay reviews de los juegos de lanzamiento o del propio cacharro el 5 de junio, que igual no se manda la consola con antelación. ¿Eso está bien o está mal? Bastante mal, si me preguntas a mí, vaya. Muy mal, de hecho. Normal, ¿no? Tampoco... O sea, ya. No, o sea, es neutro, quiero decir, es una circunstancia que etiquetarla como buena o mala creo que es O sea, yo sé inútil, que ¿no? De alguna forma. desde el punto de vista práctico tiene una importancia relativa porque la gente que quiere una Switch 2 más pronto que tarde, el 5 de junio a poder ser, pues ya la tiene reservada, igual ya la ha pagado, ¿no? Con lo cual no espera a ver qué se dice en el podcast Reload o en A Night Games o en The Verge o donde coño toque. Pero está mal. O sea, tiene que haber información el día del lanzamiento. Si no sobre la consola, que también, y que si lo que pasa es lo que se dice por ahí, que no lo sabemos, que no se envía antes porque necesita de un parche Day One la propia consola, el firmware, entiendo. No quiero que, o sea, no creo que intenten ocultar nada sobre el cacharro, que ya sabemos cómo es, insisto, ya lo hemos probado, pero sí se hablaba, por ejemplo, de cómo puede perjudicar esto las ventas o la visibilidad de juegos que se estrenen el 5 de junio, pero que no son Mario Kart World. O sea, si tú quieres enviar un código para la versión de Switch 2 de no sé qué juego que sale de inicio, no tendremos dónde jugarlo, ¿no? Y bueno, hay una serie de cosas cuestionables aquí que van más allá de, si me apuras, los derechos del consumidor, ¿no? Es que no, para empezar, es de notas. A mí me molesta un poco lo de ser notas porque sí, porque puedes. No, el poder seguramente te da derecho a ser notas, pero no necesitas aprovechar ese derecho. Y a mí se me da muy raro, ¿no? Y aquí no hablo de forma egoísta, ¿eh? Yo no contaba con tener una Switch 2 antes del lanzamiento, pero sí contaba con ver vídeos y leer y escuchar opiniones ese día. Creo que no hay necesidad de cambiar esta
no tradición, pero sí dinámica con los lanzamientos de juegos, de consolas y de un poco todo. No sé. O sea, no habrá nadie... Nos podemos ahorrar el momento este más o menos raro de ver que IGN le pone un 7 a una consola, ¿no? Que no, el día de lanzamiento ponerle nota a una consola es un ejercicio de abstracción un poco raro. Pero que no veamos a Mario Kart World en Metacritic el 5 de junio puede ser muy raro. Es una... Yo no sé si creerme estos rumores, ¿eh? Me parece tan raro. No sé si creérmelo. Sí. Pero ¿para qué lo harían? O sea, ¿por qué no podrían salir reviews el día de salida? No lo sé. Un poco conspiranoico, ¿no? O sea, entiendo que ya ha pasado un poco el tren de las filtraciones, ¿no? Y que spoilers del Mario Kart en principio no vamos a hacer. Además que ya lo habéis probado ya media España, vaya. Lo de la vaca ya ya se se sabe. Los que no hemos jugado a la Switch 2 somos ya minoría, básicamente. Creo que literalmente somos tú y yo los únicos que hemos jugado a Switch 2 de la prensa del videojuego. Toda esta gente ha probado la Switch 2. Mucha gente que está aquí ha ido a la Experience de Nintendo ya, o sea que gente... Es verdad. No, pero es una excentricidad por parte de Nintendo privarnos a la prensa del videojuego de la oportunidad de probarla antes y hacer una serie de contenido en relación a la consola. No es algo grave, no es una cosa como tremendista de decir es el fin del mundo, ni mucho menos, porque a nivel práctico eso, hay gente que ya la ha reservado, hay gente que se la va a comprar igual, hay gente que no le importa lo que digamos de la Switch, evidentemente. Por supuesto. Pero es como un pequeño pasito, una edición un poco fea, el hecho de decir que no importamos nada y que da igual. Por eso. Es verdad que tampoco es que Nintendo o sea, son amigos de la casa en general, pero tampoco son tan amigos como podrían ser, como, oye, una Switch 2. Es que yo no la he probado y tengo un poquito de FOMO todavía, entonces... Pues que la Switch 2, la primera Switch, sí fue un lanzamiento normal. Entiendo que han cambiado muchas cosas desde 2017, pero yo me agarro un poco al clavo ardiendo de que la manden tarde, pero la manden. O sea, lo hemos hecho al revés, el contexto debería haber ido al principio. Si no me he perdido nada, esto lo decía Christopher Dring en el podcast este nuevo que tiene The Game Business, o algo así, es como una suerte de Games Industry, ¿no? Él estaba antes ahí. Y él decía que se lo habían dicho 4 periodistas de medios importantes, con cargos importantes dentro de esos medios además, y no sé si sabían, si les había dicho Nintendo que no la iban a recibir, o si esperaban tenerla ya y todavía no la tenían y no tenían noticias sobre el cacharro. Aquí sucede una cosa, que es que la prensa que hay ahora mismo alrededor de la Switch 2 es tan mala que resulta todavía más chocante que la única cosa buena o la única cuerda a la que se pueden agarrar ahora mismo para salir de todo este rollo de que te briquean la consola si te pillan haciendo trampas en el Mario Kart, que si trampas o otras cosas peores, vaya. Lo de los precios, lo de tal, no sé qué, no sé cuál, es jugar al puto Mario Kart. Sí. Quiero decir, la experiencia de una vez que estemos jugando al Mario Kart, entiendo que si no, igual no se apagan todos los fuegos, pero sí que se matizará mucho, nos calmaremos, ¿no? Creo que ocurre, con estas cosas ocurre que cuanto menos información de primera mano hay, más inventamos. Claro. No me refiero a nosotros, me refiero a todo el mundo, vaya, ¿no? Porque es como, he oído que, he leído que, se dice que no sé qué, que no sé cuál, y entonces esto te va... Sí, la especulación va creciendo bola de nieve en vez de dirigir la atención a qué guapo es Mario Kart, hablar de esto en vez de las 1000 polémicas que ya tenemos. En cuanto la gente esté mirando el Mario Kart, yo creo que seguramente no se olviden del precio o de las polémicas que ha habido alrededor de esta consola. Pero es un foco tan brillante que mucha gente se puede quedar con eso y ya está. Tipo, este juego está guapo, sí, me vale. Sí. No, pero que resulta... a mí lo que más me resulta raro, porque después de cuando salieron la Play 5 y la Xbox 3 Series X, que fue ya un lanzamiento raro porque pilló post-pandemia, no había consolas, era una situación ya medio turbia o un poco más turbulenta de lo que había sido los lanzamientos de una consola hasta ahora. Sí. Como que casi apetecía que hubiera uno tranquilo. Sí. Que dijeras, venga, aquí, joder, que salga el Mario Kart, y encima para jugar al Mario Kart, ¿no? Que es algo que quieres hacer con tranquilidad, sin hacer mucha gimnasia mental para ver cómo lidiar con el hecho de tener ganas de algo que es tan impopular y que sabes que no está bien, ¿no? En plan, es que sé que no está bien, pero quiero jugar al Mario Kart. Sí. Puede darse esa circunstancia y creo que mucha gente
están en esa situación, vaya. Yo creo que sí. O sea, mira, aprovecho para meter, y va a ser muy cortito, un par de opiniones sobre el evento de Madrid, sobre la Nintendo Switch 2 Experience en la capital. Yo creo que en general la prensa no le tiene ganas a Switch 2. No le tiene ganas, quiero decir, que no tiene ni la necesidad ni un interés especial en cebarse con las polémicas de la consola. Es verdad que lo del precio es muy criticable y muy cuestionable, se ha hecho ya, pero ahora lo que nos apetece, creo que a todos, es hablar de la consola y de los juegos, ¿no? Y cuando se hace esto, cuando se prueba en el evento, creo que en general las opiniones son más positivas que negativas. Quiero decir, no creo que Nintendo gane nada retrasando esas impresiones o esas valoraciones, ¿no? Y lo de Mario Kart me parece especialmente claro. Por eso decía lo del Metacritic. Algo tan concreto, porque pienso de verdad, por lo poquito que he jugado, que puede tener un efecto balsámico. Quiero decir, es imposible no pensar en los 80 euros o los 90 si quieres la edición física del cartuchico. No voy a decir que se te olvide cuando lo pruebas, pero sí que desde luego no deja de gustarte Mario Kart World por eso. Es un juego divertidísimo, inmediatamente gratificante. Desde el minuto 1, luego el Bonanza cuesta un poco más, por ejemplo, ¿no? No es un juego tan inmediato. Pero el Mario Kart lo coges como primera experiencia con una Switch 2 y dices, vale, yo quiero esto. Me va a costar más dinero del que me gustaría, me voy a enfadar un ratico, pero lo siento, quiero esto. Y creo que de eso irán los análisis antes o después, ¿no? Y Mario Kart World a mí me sorprendió por eso, por lo inmediato que es, por lo fácil, extremadamente fácil que es de recomendar, ya digo, sabiendo el dinero que vale, ¿no? Y si puedes, y si no te importa que sea en formato digital, píllate el pack. La mayoría de reservas, hasta donde sabemos, de Switch 2 son de la consola con el juego. Y un poco es algo que con el direct de Mario Kart World creo que empezaba a quedar claro, pero seguramente con el primer vídeo que vimos de Switch 2, aquel en el que la primera Switch se transformaba en una Switch 2 y al final aparecía solo un poquito Mario Kart, que alguien pensó que era el 8. Yo creo que estaba claro que era uno nuevo, pero entiendo las dudas que había en ese momento. Cuando lo pruebas, y ese para mí es el titular, es imposible confundirlo. Es un juego que bota de otra forma, que se mueve de otra forma, que se ve de otra forma, mejor, más nuevo en ese sentido, y creo que es incluso posible extrapolar eso a Switch 2 en general, o a lo poquito que sabemos, a lo más o menos poco que tendremos de lanzamiento con la consola. Es verdad que es continuista, es verdad que recuerda a Switch en muchas cosas, en algunas buenas y en algunas no tanto. A mí al agarrarla me sorprendió lo agradable que es al tacto. No es radicalmente distinta, pero hay un punto más, no sé cómo decirlo, rugoso o áspero, pero en el buen sentido, como que es muy agradable al tacto. Y aunque la diferencia no es abismal entre Switch y Switch 2, en el hardware y en el software, sí que a mí no me sorprendió en exceso Switch 2, pero tampoco me decepcionó. Estoy ahí en un punto intermedio que igual teníamos un poco olvidado, pero que es perfectamente normal y muy razonable, ¿no? Y sí que es verdad que si intento quedarme con lo bueno, todo lo que probé de Switch 2, Mario Kart World, Donkey Kong Bonanza, Metroid Prime 4, Beyond, con el ratón y con el modo rendimiento a 120 Hz, son cosas que no me imagino en la primera Switch. Lo siento, hace unos años que va a pedales aquello, y sin ser radicalmente distinto, sí es lo bastante mejor. Y sí creo que el salto generacional, aunque hace unos meses, yo el primero, nos lo podíamos imaginar más exagerado, creo que no se queda corto. Creo que es, insisto, razonable. Es una palabra que igual no es la que buscábamos todos, pero que creo que tiene sentido. Aquí a mí me gustó. Yo decía el otro día, con menos ganas de Switch 2 que hace un año. No me he traído la caja precisamente por eso, porque no me vengo tan arriba. Pero desde luego le tengo más ganas que
el 2 de abril fue el día de la presentación y de los precios y de la bajona y tal y cual. Creo que ayuda probar la consola y creo que ayudará, ya digo, cuando nos dejen hablar en más profundidad de lo que ofrece la nueva consola de Nintendo. Yo me lo paso bien con ella. El Bonanza es el que me deja con más dudas. Me gusta mucho el nuevo diseño, me gusta mucho que sea un juego distinto, pero al mismo tiempo, dentro de ese catálogo más o menos de lanzamiento de la consola, alguien podría pensar que ocupa el espacio de Mario Odyssey y no. Es un juego con sus similitudes. De hecho, a mí me dio la impresión de que en Nintendo querían decirnos ya que es del mismo equipo que Mario Odyssey, pero no lo podían decir, no está confirmado, pero les faltó guiñar un poco el ojo. Pero es un juego muy distinto a Mario Odyssey. Es un juego menos inmediato, lo que decía antes de Mario Kart, ¿no? Este es el contrario. Pues es raro, se salta poco. Yo lo veo más de acción que de plataformas. Necesitamos ver la estructura para entender el juego, me temo. Y supongo que ya tendrá su Bonanza Direct también. Y ahí lo veremos. Es más de exploración igual, ¿no? Sí, Da la sensación. sí. Pero que realmente lo que jugamos era lo que se vio en el Treehouse y realmente es romper el escenario a ver dónde están las bananas. O sea, guay, a favor, pero creo que necesita trabajar un poco más para convencer a todo el mundo. Un poco más que Mario Odyssey. Ya digo que lo tiene todo mucho más de cara, pudiendo ser este Bonanza igual de bueno, en su momento. Pero vaya, que creo que, sin dejar de ser conscientes de que están pasando quizás demasiadas cosas con los precios de los juegos, de Nintendo, de Xbox, quizás más pronto que tarde de PlayStation. Lo que decíamos el otro día también, cuando hablábamos del CEO en nuestras cabecitas, es que nadie ha hecho nada mal cuando le tiene ganas a Switch 2 y a Mario Kart World y a Donkey Kong Bonanza, faltaría más. Así que ahora mismo me quedo con esa idea, un poco. A mí me jode un poco que... 3 semanas, ¿eh? 3 semanas. 3 semanas. Sí, 3 sí. semanas. A mí me jode un poco 3 la... programas, 3 Poker Reload. O 4, si no nos la manda. O 4. O 4. Depende del Corte Inglés también. También. A mí me molesta que no se esté hablando más de los mandos. Porque como la máquina no es especialmente espectacular a nivel de specs, digamos, en la tabla no impresiona mucho. Cuando lees la Wikipedia con las specs no impacta mucho. Creo que es una máquina que puede ganar enteros cuando si se buscan maneras de usar los mandos de formas raras. Eso ahora mismo con la Switch ya damos por hecho lo de quitar los mandos y usarlos un poco como puntero o darles la vuelta y tal y cual. Pero aquí creo que hay mucho de buscar formas de, yo qué sé, usar uno como ratón y otro como agitándolo. Había un juego japonés para la primera Switch que había como que poner los Joy-Con como en un columpio. Era como que los ponías con una cuerda y los movías. Ese tipo de experiencias con la Switch 1 se quedaron un poco así asá. Creo que hubo un poco de iniciativa para motivarlos, pero yo me he acordado mucho de ellos ahora que está en Berlín en la Maze, por ejemplo, que en la Maze suele haber juegos con formas de control raras y con propuestas así medio extravagantes, y esta creo que lo tiene todo de cara para... Por eso creo que ni jugaste al Dragon Race. ¿Te reservas las opiniones? Jugué. No me gustó. No, o sea, no gano nada cebándome con este juego, pero creo que es un buen polvorón, ¿eh? Muy difícil de tragar este juego, ¿eh? Es difícil de tragar. Muy difícil de tragar. Hay que tener la mandíbula dura. Creo que fue lo primero que me comentó al salir. Pero es un juego que, aunque no te haya gustado, te vas a acordar más de él que de los 1000 juegos que juegas con el mando así y que no te gustan y que se te olvidan. Porque este ya está... tienes una memoria como muscular del cuerpo que estaba haciendo otra cosa, ¿sabes? Y ese tipo de experiencias son muy difíciles si ves a alguien, por ejemplo, jugando al Dragon Race en un vídeo, piensas, no quiero ser esa persona, es ridículo.
está haciendo unos movimientos que te imaginas en tu casa haciéndolos y piensas, no me apetece, no es apetecible, no quiero. Tienes que estar en la intimidad de tu casa para sabiendo que nadie te va a ver y que nadie te va a juzgar, animarte a hacer ese tipo de paridas, ¿sabes? Y creo que ese tipo de gansadas son refrescantes. Sí. Vaya, ¿sabes? Más que esta pose así un poco narcótica de estar ahí tirado en el sofá jugando a la consola, que es un poco... que puede llegar a ser un poco deprimente incluso. Aquí hay como maneras de eso, el ratón, hacer maracas con la demo esta, con el... ¿cómo se llama? La expansión del Jamboree no la probé. No, Switch Tour. el tour. El Welcome Tour. Welcome Tour. De hacer movimientos y movidas, ¿sabes? Que Nintendo, a falta de potencia bruta o de pronto ser el sitio donde se juega el Uncharted, ¿sabes? Al final es que ganan por eso. En la Wii ganó por ahí, ¿no? Porque era el sitio, tú te acuerdas de jugar a los bolos en la Wii, no porque recuerdes la imagen de los bolos, que igual también porque era bastante iconic, porque te acuerdas del brazo moviéndose, y te acuerdas del tenis, y te acuerdas de... Es una cosa que la recuerdan los músculos, ¿sabes? Que no son screenshots y no son cifras, son feels, ¿sabes? De pronto, y me gusta. Pero, ¿qué os hace pensar que la Switch 2 va a aprovechar los mandos mejor? Porque yo recuerdo con el WarioWare, ¿cómo se llama el de la Switch, el primero Shake que It. sacaron? El de Switch es Move It, ¿no? Move It. Move It. O No, Shake It. Shake It. Sé que no es el anterior. Bueno, da igual, el WarioWare. No, pero este que era como una especie de party también, que realmente a mí me decepcionó un montón porque no utilizaban nada los mandos y yo esperaba un WarioWare Wii, ¿no? Que eso era lo mejor que yo había jugado en mi vida. Entonces yo no tengo mucha esperanza con que eso no se quede como en un gimmick, ¿no? De, bueno, mira, esto está guay, pero un ratico, luego realmente queremos ser consola de te sientas y juegas sentado, ¿no? No sé si eso ya se ha quedado como... Yo lo digo simplemente por las posibilidades, ¿eh? Porque en el mismo mando hay muchas posibilidades de hacer más Claro, movidas. y ojalá las hagan, pero lo digo como... Porque yo creo que los desarrolladores más independientes seguro que lo utilizan. El de Arctic X, que saque el juego este de Ya ves. pesca que está haciendo. Ojalá. Imagínatelo. Hombre, claro, la leche. Pero es más normal pensar que no van a hacerlo porque con la primera pasó eso, que había en la presentación Claro, el 1, 2, 3 Nintendo, Switch Nintendo yo no sé si lo va a aprovechar. Los desarrolladores independientes seguro, pero Nintendo como que me da Ya. rabia, ¿no? En plan de... Es un potencial desaprovechado, realmente. Sí, para mí es uno de los problemas de la primera Switch, vaya, que llegó la Lite sin Joy-Cons Y ya y está. ahí se acabaron muchos experimentos, empezando por el Nintendo Labo, gran olvidado y para mí Joder. experimento interesantísimo. Pero yo creo, no lo sé, vete a saber, es Nintendo. Pero yo creo que no habrá Lite de Switch 2. Y con los imanes y con los Joy-Cons y con el ratón les va a interesar que todo el mundo tenga esas posibilidades y quizás por ahí hay unas ciertas garantías. Lo que igual nos falta es la mesa para usar el ratón. Pero si sacan la Lite y te matan el ratón, ya la cagas. Por eso. Pero yo esto lo pensé cuando probé el Drag and Drive. Creo que es Drive. Drag and Drive. Hemos dicho Race, pero creo que Vale, es Drag vale, and vale. Drive. Ah, he dicho Race. Yo pensaba que lo de usar el ratón en tus piernas, en los pantalones, como alternativa cuando no tienes una mesa, pensaba que eso era un poco un life hack, ¿no? Aquí siendo un poco avispado. Pero no, el juego te lo dice. En el tutorial del juego es prueba a usarlo en las piernas, vaya, si no tienes una mesa. Con lo Y cual... va bien. Sí. Pero iría bien como ratón. O sea, yo no me imagino a alguien jugando al Crusader Kings en la No, Switch. ya, supongo que no. Usando eso ahí como ratón milimétrico. Si te pones el Civi, yo creo Claro, que agradecerás claro, una mesa. Pero yo creo que sí que como mínimo de inicio habrá ganas de encontrarle usos al ratón y a los Joy-Cons y tal. Yo es que estoy obsesionado con la Playdate. Que me cayó en las manos una Playdate y desde entonces esta idea de imaginarme a mí dándole a la manivela, la tengo grabada a fuego. Creo que hace falta más... Experiencia táctil. lo voy a decir de mecánica. una forma muy vasta, vaya, pero más a estupideces, porque al final tengo la sensación de que es muy serio incluso como ahora los esquemas de control son todos iguales y más o menos
ya sabes, es más o menos fácil saber qué va a hacer cada botón de un juego. Este momento del abrir el manual de instrucciones y ver a ver qué hace cada botón en el juego, esto ya no hace falta, no me extraña que no haya manuales de instrucciones porque ya sabes para qué valen los botones, quiero decir, no hace falta ni que te lo diga un tutorial. Muchas veces, a poco que hayas jugado a 2 juegos ya sabes cómo se manejan los demás, ¿no? Y jugando a la Playdate, aunque son cositas muy pequeñas y muy contenidas y muy específicas, me ha resultado muy estimulante la cantidad de posibilidades que tiene un movimiento a la vez tan específico y tan genérico como girar la manivela, ¿no? Porque hay uno que es como de... Se usa la manivela para girar una tabla de surf, otra para... El de Keita Takahashi. Para andar hacia atrás, para mover el tiempo hacia atrás y hacia adelante. El de... Hay uno como de hacer fotos a pájaros, que es para... Que tú con el B, creo que es, sacas la cámara de fotos y con la manivela enfocas y desenfocas la cámara para sacar bien para hacer buenas fotos a los pájaros, ¿no? Y me flipa cómo la máquina afecta el diseño de los juegos, ¿sabes? Ahora, tengo la sensación de que muchos juegos son muy genéricos porque tienen que encajar en... Es como el vídeo este de la chica que se pone a meter que ve cómo meten en el mismo agujero todos los bloques de todas las formas. Tienen que ser más o menos, no te voy a decir que genéricos, pero desde luego a nivel de control, por ejemplo, que es una parte del videojuego que a mí me resulta muy interesante, tienen que ser un poco multiusos, porque tienen que valer para muchos tipos de mandos, y no solo eso, sino que los mandos son todos iguales. Quiero decir, los mandos tienen que cumplir una serie de estándares, ¿sabes? Que tengo la sensación de que los juegos serían menos estándar si hubiera maneras de control más específicas, ¿sabes? Que entiendo que reduce, eso es como un embudo que te reduce dramáticamente el alcance de un juego, ¿no? Porque ya solo vas a la gente, evidentemente si haces un juego para la manivela es muy difícil sacarlo de ahí. Pero pensando en esto, por ejemplo, y estando en un sitio como el Guadalindi, en la Playdate hay una plataforma que se llama Pulp para hacer juegos, que es como una herramienta para crear juegos para Playdate. Y pienso, joder, qué estimulante tener este playground aquí para poder experimentar sin muchas expectativas, porque es gratis, porque se hace es en una web, no hay que pagar, no hay que pensar en, vale, tengo que hacer un desembolso muy grande para pensar en un juego, porque se me ha ocurrido un juego para la Switch que va de hacer el gañán con los Joy-Con, y ya simplemente la distancia que hay comercial, digamos, entre esta idea y la eShop, ¿sabes? Entiendo que es más o menos fatigosa para mucha gente, ¿sabes? Por eso, por ejemplo, cuando se conectaron los Wiimotes a PC, hubo una época en la que salió ahí una escena de gente haciendo cosas loquísimas con los Wiimotes que eran inimaginables en Wii, y es cierto que en Wii había juegos demenciales con los Wiimotes, ahí no... Hubo un momento que como que era barato hacerlo, supongo, y salía un poco de todo, pero había cosas más locas todavía si ibas, digamos, si te metías por el callejón del homebrew y veías a ver qué estaba haciendo la peña, ¿sabes? Entonces me gustaría creo que es un poco de sal y pimienta eso, ¿sabes? Si no, se nos queda sosa la comida. El Drag and Drive es verdad que tiene un poco de eso, pero tiene un poco de otras cosas. Sí, a ver, sí. Está un poco quemado por los lados, es un poco raro, sí, eso es verdad. Pero en el yo me acuerdo, en el Drag and Drive hubo un momento que yo, que soy un jugador profesional de todo, básicamente, ¿tú hiciste encestaste con truco alguna vez? O sea, yo metí varias canastas, pero no conseguí hacer lo del mate, supongo, lo de aprovechar la rampa para hacer un salto. Sí que sé que te acumulas puntos para que cuando anotas no siempre valen lo mismo esa canasta, ¿no? Hay decimales en el resultado también. Sí. Cuando haces... la idea de... Bueno, no, esto es
3,1 a 2. No tenemos 2,6. No tenemos podcast. No tenemos podcast para hablar de los decimales, pero son la mejor idea que ha habido en el mundo del videojuego en todo 2025 por ahora. Pero hubo un momento que yo estaba ahí como intentando fallando todas porque estaba obsesionado con hacer como un 360 y encestar a la vez, porque efectivamente te multiplica por decimales la puntuación. Y hubo un momento que hice como una pirueta que me salió de chiripa y encesté. Y mola porque con los Joy-Con realmente manejan las manos. Sí. Entonces empecé como a mover así los Joy-Con y empezó el muñeco en la pantalla como a mover las manos. Y fue súper guay. Y sí, como que si... Hubo un momento que me dio como miedo porque si acercas los Joy-Con, aplaude y hace como un aplauso en el juego también. Como que sale ahí una onda de sonido y tal. Eso es. Y hubo un momento que me puse a intentar hacer el aplauso y le metí un par de meneos, unos golpes a los Joy-Con en plan ¡pa, pa! Y fue como, hostia, no miréis que igual me los he roto 2 meses antes, ¿sabes? Pero ese tipo de ideas son más guays que ponernos ahora a hablar del Cyberpunk. Ya. Pues ya está, está bien o está mal, es que me da igual, ¿sabes lo que quiero decir? Es un juego que está ahí, ¿sabes? Sí. Pero de pronto estas cositas ahí que a veces salen bien, a veces salen mal, a veces tal, creo que le dan... creo que son un poco la chispa de esta consola. Si nos ponemos a hablar ahora del Civilization 7, toda esta gente se muere. Es que quiero decir, bueno, salimos en el periódico mañana. Pero de pronto hay como... No sé, creo que hay... Y todo esto viene a que lo peor que puede tener no ser un poco más abiertos con cómo se accede a la consola, que parece que hay que, ¿sabes? Yo qué sé, sacrificar una cabra para ver si hay suerte y te toca la rifa para jugar 20 minutos, ¿sabes? Sí, sí. Es que se pierde esto, que es que se debería estar hablando de esto y no de... O se podría hablar de esto y de las... ¿Cómo es? Las tarjetas llave y todas estas movidas, ¿sabes? Ahora el tema es las tarjetas llave. Lo otro, por supuesto. Lo otro nadie lo sabe, ¿no? Como que hay gente que dice que ha jugado a no sé qué, no sé cuál, pero es como leyendas urbanas, son como Ben Drown, de pronto, el drag and drive, ¿sabes? Y no debería ser así. Ya. A ver qué pasa. O sea, en el informe financiero de Nintendo, no os penséis que se me ha olvidado esto, decían que espera vender 15 millones de Switch 2 durante el año fiscal, es decir, desde que se estrene, el 5 de junio, hasta el 31 de marzo de 2026. Y parece que esto ha decepcionado a algunos analistas o algunos inversores que dicen que es conservative. Una de las palabras de moda esta semana ha sido conservative. Es una previsión conservadora, dicen, ¿no? Porque creen que debería o que podría vender un poco más Switch 2. Furukawa ha dicho que no es por una cuestión de limitaciones con la producción, sino que es una cuestión de precio. Sin tener necesariamente en cuenta los aranceles todavía, dice que simplemente es una consola más cara que la primera Switch y que por lo tanto pues esto es lo que toca vender, en su opinión, durante el primer año. Yo creo que puede vender un poco más, pero en cualquier caso ya lo veremos, y me hace un poco de gracia la coincidencia, porque en el informe financiero de Sony también decían que PlayStation 5 va a vender 15 millones de unidades este año fiscal. Ya, o sea, lleva unos años en las tiendas la consola de Sony, con lo cual empieza a contar el 1 de abril y termina también el 31 de marzo. Y también ahí dicen que es conservative, que como se ha quedado sin GTA 6 este año, la consola va a vender menos de lo que se esperaba, a falta, de nuevo, de saber si sube de precio, si cambian las cosas más de lo que nos gustaría con los aranceles o qué. Pero la idea esta de que vender 15 millones de cacharros sepa a poco, vuelvo un poco a la obsesión que tenemos con los números, me parece raro que 15 millones sea una previsión conservadora, pero es verdad que PlayStation viene de vender 18,5 y que bueno, se tiene que notar de alguna forma ese retraso que ya comentamos la semana pasada del juego de Rockstar. Pero, habiendo unas cuantas cosas interesantes en ese informe de Sony, otro día si queréis hablamos del porcentaje de ventas en formato digital, de cómo Totoki quiere que ahora sea más importante
el número de usuarios activos que el número de consolas vendidas. Supongo que hay un poco de trampa en esto de maquillar el Excel, pero yo creo que a PlayStation últimamente no le acaban de salir las cosas. Hay como una maldición, como unas velas negras. Yo sospecharía de Jim Ryan, pero no tengo pruebas. Pero ha sido una semana rara para PlayStation, porque no lo tenían previsto, en tanto que han sido noticias por cosas que no estaban dentro de sus planes de comunicación, y todas tienen que ver con los juegos como servicio, que no para de dar disgustos, ¿no? De esta semana hemos visto lo del plagio en Marathon, o lo de las imágenes robadas o utilizadas sin permiso en texturas del juego, que iba a decir, es una tontería, ¿no? Evidentemente es un tema muy serio, ¿eh? Pero es algo tan fácilmente evitable y tan imposible de esquivar, porque es evidente que han cogido esas texturas de esas imágenes de una diseñadora gráfica que las publicó, creo, en 2017. Pero que hay textos y hay numeritos que están tal cual en las paredes de los edificios del Marathon. Y les ha salido una polémica, ya digo, no de la nada, porque se la han buscado ellos, pero con la que no contaban. Ayer hizo un directo también en Twitch, el director de arte del juego, pidiendo perdón, básicamente, y echándole las culpas a un ex empleado. Pero bueno, queda un poco la idea, que es un poco absurda, pero al mismo tiempo van ya demasiadas noticias o demasiados titulares en la misma dirección como para no tenerlo en cuenta. Creo que tienen el universo en contra un poco con los juegos como servicio, porque otra noticia más o menos importante de estos días, de nuevo, no lo anunció Sony, fue algo que sacó el bueno de Jason Schreier en Bloomberg, aunque en ese mismo artículo hay unas declaraciones de algún portavoz de PlayStation confirmando la noticia. Resulta que Jade Raymond ya no está en Haven, en el estudio que fundó y vendió a PlayStation para hacer Fair Games. Fair Games, que ya no se escribe con el símbolo del dólar. Importante esto. Ahora ya no es Eat the Rich. No sé cómo lo van a hacer ahora, pero hay que escribirlo con una S minúscula, además. Como que lo único que nos hacía un poco de gracia, aunque fuera de forma irónica del juego, ahora se ha perdido. Y yo no sé qué va a pasar aquí, por supuesto, pero ahora parece más fácil pensar que no va a salir Fair Games que apostar por un lanzamiento, ya no te digo exitoso, un lanzamiento at all, que dicen los ingleses, ¿no? Y creo que hay algo de gafe aquí. Y no quiero reírme porque no es gracioso, porque hay trabajos, empleos en juego, quiero decir, pero hostia, que la broma, ¿no? El chiste este no acaba nunca. No acaba nunca. Fair Games. ¿Tenéis alguna opinión sobre Fair Games? No. Yo quiero verlo. ¿Que quieres verlo? Sí. No sé si jugarlo, pero el momento de un State of Play, un PlayStation Showcase, en el que le toca salir, y claramente no quiere, pero le toca, a mí me parece uno de los grandes momentos a esperar de 2025 o 2026, porque dicen que el juego estaba previsto para este año, pero se retrasa a 2026. Cuando has empezado a hablar de informes financieros, Pep, Sí. pensaba que nosotros, como medio, Sí. habíamos fallado a la hora de darle más relevancia a los números de lo que deberíamos. Quiero decir, Víctor te ha hablado de el sazón de la comida, de hacer juegos divertidos. Habéis empezado hablando de Keita Takahashi, nuestro nuevo padre. Hemos hablado de hay que divertirse, y en media hora hemos pasado de hablar de diversión, de hacer juegos divertidos y de entretenimiento, a hablar otra vez de cifras, ¿no? Entonces digo, es culpa nuestra estar llevando por aquí el discurso. Pero cuando has seguido hacia este camino de lo que ofrece PlayStation en general como marca, me he dado cuenta que no es por quitarnos culpa, pero que también es culpa de PlayStation el no ofrecernos algo con lo que divertirnos. Bueno, claro. Realmente, más allá de que podemos elegir de qué hablar y a qué darle importancia, que a veces parece que estamos como abocados a hablar de X noticias y realmente no, estaría bien que nos dieran algo a lo que agarrarnos, ¿no? Algo que poder asir, en vez de hablar de eso, de cancelaciones, de Concord, de Fair Games, de Extraction Shooters en 2025 que la gente no va a querer jugar, o de plagios absurdos como lo de Marathon.
pues que pudiéramos hablar, como decíamos antes, ¿no? De juegos interesantes, de mecánicas divertidas, que nos dieran chicha, que luego hiciera que todo se retroalimentara y fuera mejor. Entonces, básicamente, una reflexión en alto de es un poquito culpa nuestra, pero realmente no es culpa suya. Claro, o sea, al final no está escrito en ningún sitio que tengan que publicar un State of Play este mes o que tengan que participar de alguna forma en el Summer Game Fest /Junio Jugón. Pero entre eso y pisar una mierda y cuando te la vas a limpiar, tropezarte y caerte sobre otra mierda más grande, que es lo que está pasando aquí. La diferencia, ¿no? No sé, creo que podrían encontrar un punto intermedio, ¿no? Porque es bestia lo de Haven. Pero tanto este como Marathon tienen un problema, que es que son muy poco apetecibles, ¿no? Claro. O sea, es como una... Yo supongo que hemos sido radicalizados por Keita Takahashi, ¿no? Ahora somos talibanes de Nobi Nobi Boy. Pero como que ya nos da la sensación de que es como ir a trabajar. Sí, Que es como totalmente. que son como entrevistas de trabajo para un trabajo que no quieres y que no necesitas. Es como soñar con una entrevista de trabajo. ¿Sabes? Que te despiertas y piensas que ¿por qué me ha pasado esto? ¿No? Que pudiendo soñar con cualquier otra cosa, estoy soñando con que me están como examinando para ver si soy apto para ganar el pase de batalla, ¿no? De alguna manera. Sí. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que son juegos que creo que intentan competir fuera del juego. No sé si me explico. O sea, que no compiten los juegos, sino que compiten como la estética, yo qué sé, la accesibilidad que tienen. Este es como un extraction shooter pero más fácil. Bueno, el otro también es un extraction shooter, ¿no? El Fair Games, se supone. Por lo que se ha visto. Suponemos que sí. supone Habrá que robar cosas, con lo cual hay extracción Pero que hay por narices también. Igual ahora ya no hay que robar. Sí, hombre, Al no haber dólar. Ya no está el dólar. algo vas a tener que robar. Algo vas a tener que robar. Sí. No, pero que tengo la sensación de que intentan generar ganas de manera falsa. Sí. Que no te fijes mucho en el juego, que te fijes en todo lo demás, ¿sabes? Sí. En la pinta que tienen, en los trailers, en esta idea loca de comerte a los ricos en un juego desarrollado por Sony Interactive Entertainment, ¿no? Pero pues son juegos al final, con todo el respeto para la gente que trabaja en ellos, que se ve que son productos diseñados para funcionar. Sí, Funciona, en vez de justo lo contrario a lo que tenemos aquí de juegos con una idea potente, Por una eso, ilusión de contar algo, es como, ¿qué funciona? Esto y esto. Ponemos 4 etiquetas que funcionen y a ver si suena la flauta. El punto de partida ya está abocado a que no funcione. Funcionará uno de cada X y 4 o 5 cerrarán. O sea, de los 20 juegos como servicio que iba a haber, que hemos conocido 4, ¿cuáles han funcionado? Es que no tiene sentido. De hecho, ¿nos da la sensación de que los únicos juegos como servicio que funcionan son los que no nos habíamos esperado? En planes como, ¡hostia! Sí. ¿No? Yo qué sé, el Lethal Company igual no es un juego como servicio, pero estos multijugadores, de pronto como que hay uno que no te esperabas y es como, hostia, si de pronto es un mega éxito. Pero si te obligan a divertirte, ¿no? o te prometen una diversión parecida a la de otros, como una experiencia genuina de diversión, pero que está como fabricadita, ya como que yo creo que hasta que nos gusta como que... Hombre, genera un rechazo que sea algo artificial en vez de un fenómeno orgánico que realmente te apela y dices, vale, quiero dedicarle 200 horas. Pero que aparte, cuando pisan la primera mierda, es que dices, joder, es que estaría guapísimo que se cayera y se pisara otra y que se cagara encima luego, ¿sabes? Que dices, hostia, es que sería... Yo quiero ver ya el espectáculo completo, ¿no? Como que... De nuevo yo creo que es porque como no podemos jugarlos, como solo podemos, supongo, fantasear y hacer como futurología y demás, creo que es más fácil imaginar sunsettings, vaya. Han cerrado el Warzone Mobile, quiero decir, que era como... Ese es el de Digital Legends, ¿no? Ese es el de Digital Legends, ¿eh? ¿Ya? Que parecía que era demasiado grande para que le fuera nada mal, ¿no? Y ahí está, como que no sé, nos gusta de alguna forma. Yo creo que el meta ahora mismo es
Sí, sí. anticipar el resbalón. O sea, si me lo preguntas, yo te diré que sí, que somos cómplices y partícipes de todo esto, ¿no? Pero al mismo tiempo es algo que no es idea nuestra, no es una maquinación de los medios especializados, sino que las propias compañías buscan un poco esto, el llenar la conversación con lo que sea a falta de juegos, desde el momento en el que anuncian los estudios antes que los propios juegos. Quiero decir, cuando Sony o PlayStation dio la bienvenida a Haven dentro de la familia de PlayStation Studios, no conocíamos Fair Games. Conocíamos a Jade Raymond, pero no sabíamos qué estaban haciendo, ¿no? Pero bueno, es una carta más en la baraja, supongo, ¿no? Hace poco veíamos lo del... Me voy a acordar. Team LFG. No tenemos ni idea de cómo es el juego que están haciendo. Hay alguna cosita que se ha filtrado por ahí. Sabemos lo de la broma del juego tipo rana, pero el estudio viene antes que el juego. Es que es un poco absurdo, si lo piensas. Pero que sabía yo que me faltaba una cosa. Es verdad, pisa una mierda, se cae encima de otra y se caga encima. El tercer paso es que el único, con permiso de el de béisbol, MLB The Show, pero el único juego como servicio que le ha funcionado realmente bien a Sony es Helldivers 2. Y esta semana ha dicho Arrowhead que el próximo juego es sin PlayStation de ninguna manera, vaya. Con lo cual, pues hay un gafe, es evidente que hay un gafe. Puede ser Hermen Hulst, puede ser otra persona, pero es verdad que hay un punto de sentirse mal cuando consideras que todo esto es divertido, pero yo creo que lo es. Yo a mí, por lo menos, me hace un poco de gracia. Tiene un toque, tiene un toque. Punto de risa, punto de serio, como decía aquel de la PM. Tiene un punto de risa y un punto de serio. Punto de risa, punto de serio. Estamos entrando en la segunda hora. Sí. Acabamos de entrar en la segunda hora. Eso quiere decir que tenemos que hablar de despelote. ¿Hay musiquita aquí? ¿Cómo lo hacemos esto? No. Vamos del tirón, ¿no? Hablando. Vamos, sí. Dejamos un mínimo espacio, era este, para colar el anuncio y ya está. ¿A qué habéis jugado estos últimos días? A despelote, lo sé. A despelote. Lo acabamos de decir. Habíamos quedado en eso. Poca sorpresa. Sí, te imaginas que cambiamos. Yo he jugado un poco al Doom también, pero ya lo comentaste tú, Víctor, la semana pasada. No lo he terminado, pero he jugado, o el único juego que he terminado esta semana ha sido Despelote y a mí me ha encantado. Creo que es un juego muy bonito. Hacía tiempo que no era esa la primera palabra que me venía a la cabeza cuando pensaba en un juego. Y creo que se pueden comentar muchas cosas sobre él. No sé por dónde queréis empezar. Podemos empezar explicando qué juego es Despelote. Vale. Que asumimos que todo el mundo conoce Despelote porque es el típico indie que lleva muchos años dando vueltas y que en este mismo evento hemos hablado con varios desarrolladores que ellos mismos han mencionado a Despelote sin que preguntemos, diciendo me ha ilusionado de nuevo, está muy bien esta propuesta, realmente es un juego que merece la pena. Ya hemos aprovechado para hablar luego de Despelote, pero es un juego que ha publicado Panic, si no me equivoco, el 1 de mayo, se puede jugar en consolas y en PC, y que Julián Cordero se ha pedido el Julián Cordero es. Sí. Sí. Yo creo que sí. O sea, es un equipo más pequeño, pero como que el principal desarrollador es el que es al final que cuenta esa historia casi autobiográfica, porque tiene ciertos matices, no es uno su vida, sino que hay alguna modificación que cuenta a lo largo del juego. Y que si no conocéis es este que es en primera persona, en el que hay que darle patadas a un balón, pero que es una forma de vehicular la narrativa del juego que yo creo que está muy bien, ¿no? Hay como mucho peso de la infancia, ¿no? De la representación de su historia en Quito, Ecuador, en 2001, y lo que fue la clasificación de la Selección Nacional de Fútbol de Ecuador al Mundial de Corea y Japón de 2002, y lo que supone a nivel de inspiración para toda una sociedad tener un éxito deportivo así, lo que supone a nivel de representación cultural que en Ecuador se haga un juego de este tipo, y muchos temas que ahora sí queréis podemos comentar en el orden que tengáis a bien, claro. Has dicho lo de las patadas al balón y realmente es un juego que no es de fútbol, o sea, No, le das... Es un poco de fútbol, ¿eh? Sí. Pero es un juego sobre la idea del fútbol. A mí hay un detalle que me puede, Sí. que es que hay varias representaciones del fútbol dentro del juego, ¿eh? Un juego dentro del juego, que es con la perspectiva esta cenital, tipo FIFA antiguo de la Mega Drive, lo tenía ¿Cómo se yo. llamaba? Tino Tini Soccer. Eso O es. Tino Dini Soccer, pero 99. Tino Tini Soccer 99. Y ahí, o sea, el cómo se chuta en ese juego y cómo se chuta en Despelote, cuando eres el niño en la calle
jugando es igual, hay que cargar un poco el disparo, el chute con el stick derecho y luego le das para adelante para mover el pie. Y cuando estás cargando, claro, tú no ves el pie, porque la vista en primera persona miras hacia adelante, si no, no sabes a qué le vas a chutar, ¿no? Pero la indicación visual para decirte que estás cargando el tiro es la mano. O sea, que se pone así un poco Oliver y Benji. Y a mí me gustó mucho eso. Porque yo, que no soy futbolero, sí que la idea del fútbol o lo que representa el fútbol más allá de los partidos en los campos, a mí me gusta. O sea, me mola y conecto con despelote por ahí, ¿no? Pero sí que es una visión infantil del fútbol que mola. Quizá por eso me gusta. Tiene un punto de que no entiendes las implicaciones de todo lo relacionado con el partido, porque efectivamente siendo un niño no sabes qué significa que tu selección se clasifique para un mundial, ¿no? Pero de alguna manera lo notas y creo que el juego representa muy bien eso, que sabe ya no solo diferenciar, sino representar de maneras distintas lo que está sucediendo en Quito, en este caso, y el cómo lo ve un chiquillo de 8 años. A mí es que me ha gustado mucho, mucho, mucho. Claro, yo por eso digo que a mí no me... Es un juego de fútbol, obviamente, pero si a alguien no le gusta el fútbol, que lo juegue, porque yo no he marcado ni un gol, ni uno. Ni en el team soccer, ni en la vida real, ni nada. Yo eso de cargar la pierna yo no lo pillaba. Pero para mí es un juego que va de la ilusión de ser niño. Esa ilusión que tú tienes cuando eres niño y no tienes ni idea de qué implica nada. Sí. Porque realmente el juego va mucho de eso, ¿no? De esa inocencia o ignorancia a la que también condena el fútbol, ¿no? Tiene como esa doble lectura de todo lo que está pasando en Ecuador en ese momento, que se está ignorando porque la selección, ¿no? La selección va muy bien. Pero al estar desde el punto de vista del niño, como que eso vehicula bien esa ilusión ignorante, ¿no? Que te hace sentir a ti también como muy poco responsable, ¿no? Hay una parte de tu cerebro adulto que sigue ahí cuando juegas despelote y que dice, hostia, Ecuador estaba muy mal. Pero estás tan metido en lo que el juego te está contando, tan metido en las conversaciones que tienen los personajes, porque no sé vosotros, pero yo creo que tardaría 1 hora más en pasarme el juego probablemente, porque me plantaba ahí y me ponía a escuchar la conversación de la peña, porque son improvisadas. Porque sí, a mí me pasa que yo no sé si es así como se sienten los niños o es como creemos que se sienten. Es la memoria que tenemos, quizás. Porque para mí sí que me parece una representación real como de cómo yo me recuerdo como niña. ¿Es real o no? Claro. Sí. El juego, o sea, es increíble porque dura 2 horas. Tú me dijiste 2 horas, a mí me duró 1 hora y media larga. No, si te paras más, igual dura media hora más, pero es una cosa muy cortita, muy breve, muy compacta. Tiene una estructura perfecta, además preciosa, siguiendo los partidos de la selección de Ecuador. En plan, tal día era contra Argentina, ¿no? Es uno. Ahí palman. Y 0-2. Claro, en más de uno, los pobres, pero... Y es siguiendo como esa final, ¿no? Esa ronda final en la que Ecuador parece que tiene posibilidades, ¿no? Que va avanzando la cosa, que la gente se va viniendo arriba. Y esta estructura es súper buena porque le permite al juego meterte en distintos puntos de vista. O sea, porque Pepe ha dicho que es un juego sobre el fútbol. Tú has dicho que es un juego sobre la infancia. Yo creo que se puede decir que es un juego sobre la crisis económica de Ecuador de principios del siglo, y las 3 cosas son reales, quiero decir. No hay, es una especie de... tiene una estructura de juego total que yo creo que cuando empecé a jugarlo pensaba, ¿cómo se ha podido retrasar esto tanto? Porque lo ves y piensas, no parece tan difícil hacer esto, ¿no? Pero es que en realidad cada una de estas escenas en la que está dividido el juego, yo os prometo que creo que en ningún momento vi nada que no fuera perfecto, que dijera, wow.
es perfecto. Es muy teatral, ¿no? Como que parece que todo está... Cuando eres niño, por ejemplo, me encanta que todo el mundo te insulte y te diga, niño, tire para ahí, que me estás espantando a las palomas, que estoy dándoles de comer. Niño, ¿tú qué haces en la calle? ¿Qué haces por aquí? Te acercas a la profesora que está ahí esperando al bus en la parada, en plan, hola, porque la única interacción que hay es o dar patada o saludar a la gente, ¿no? Es como, hola. Y la profesora, mañana matemáticas, examen de matemáticas, mañana. Es como, joder, dame un chance, ¿no? En plan, que estoy aquí, te pones a jugar al fútbol en el patio del maestro y baja el cabrón y os quita el balón. Quita la pelota. No, hombre, pero por Dios, ¿no? Y luego de pronto sale la escena, hay como una escena más o menos habitual en la que sale como el extra, que va como dando las noticias de la selección, tal, no sé qué, no sé cuál, y luego sale un plano del periódico, y es como Ecuador pasa a la siguiente fase, tal, euforia nacional, y al lado hay una columnita pequeña que pone nueva matanza de las FARC. De las FARC, sí. ¡Wow! Sí, sí. Y cuando vas, tú estás como con tus amigos ahí corriendo, eso también el juego lo hace muy guay, porque es como, vamos a jugar al fútbol, ¿no? Y vais como corriendo ahí por los callejones y tal y cual, y tú vas escuchando a gente hablando de que los cevichochos están cada vez más caros. En plan, están carísimos, es que no puede ser, están demasiado caros. Y de pronto el precio de un alimento popular típico de Ecuador se convierte en una preocupación que no es tuya, porque en ningún momento tú tienes que comprar, no dices en plan, no puedo avanzar en el juego porque no tengo dinero para los cevichochos, pero ves que todo el mundo está preocupadísimo por eso. Tu madre, el maestro, todo es como... Cada escena está tan perfectamente construida para transmitir tantas cosas. Lo que es ser un niño, porque es cierto que cuando veníamos aquí veníamos hablando de que hay momentos en los que de pronto hay 1000 de gente hablando. Aparte tú ves a los sprites de los personajes, son como dibujos así en blanco y negro, pero en 2D, o sea, que no tienen profundidad, ¿no? Es como el Doom, ¿sabes? Y de pronto son todos gigantescos. O sea, tú los ves a todos en plan, madre mía, ¿no? El profesor, que al final es un paisano ahí como calvo, medio gordo ahí, tal, no sé qué, que no da miedo. Quiero decir, tú ves el dibujo y no es imponente, pero en el juego, cuando el cabrón va a quitarte la pelota, de pronto es que es un bicho así gigante que dices, tía, no me meto con este que me da una patada a mí y me saca volando, ¿no? Y también, por ejemplo, las escenas en las que... Hay escenas en las que estás escuchando, porque el juego mola mucho que cómo focaliza la mezcla de sonidos perfecta también, absolutamente perfecta, porque cuando miras, por ejemplo, a las teles, el sonido de la tele, del partido, pasa como a primer plano y tú sigues escuchando pues al que toca la guitarra de fondo. Sí, a los hinchas estos del fútbol que están los dos ahí con su ritual. A la señora del mercado hablando con otra y hablando de... Tú sigues escuchando como voces, ¿no? Y el juego va un poco de eso, de cómo se confunde en la vida tu vivencia personal, tu perspectiva también, porque hay un momento en el que el juego reflexiona sobre cómo el propio autor del juego está viendo el juego, está viendo esa historia desde fuera. Él, en cierto momento tú piensas que es algo como muy en primera persona, pero de pronto en realidad es la visión un poco artificial o desde el exterior de una persona que ni siquiera vive ahí, ¿no? Es la memoria y la dificultad de... Yo creo que también el juego habla bastante sobre la dificultad de recordar la niñez, no solo por cuestiones de cómo funciona nuestro cerebro, sino también del cambio, básicamente, ¿no? De un niño de los 90 y de la historia de Ecuador. El momento absolutamente, para mí, spoiler del modelo 3D del parque, cuando él reflexiona sobre ahora esto está lleno de canchas para jugar al baloncesto, para jugar al fútbol. Claro, él... En esta Julián Cordero, en esta ficcionalización de su vida, claro, es que la tiene que ficcionalizar. Es que a mí me dices, escríbeme una novela de cuando tenías 5 años
y real no habría nada, porque no te acuerdas, pero es interesante lo que hace partiendo de la base de que va a tener que ser ficción, va a tener que inventarse bastantes cosas, ¿no? Y es brutal que son pocos, o sea, en realidad si contáramos la historia del juego serían 5 minutos, o sea, quiero decir, no pasa mucho, no hay muchos momentos de grandes giros no es un argumento enrevesado, no hay grandes intrigas, no hay nada, pero el nivel de detalle y el espacio que se permite cada escena para desarrollar esos momentos, que es que te lo preguntaba esta mañana porque yo no sabía hasta qué punto lo que haces influye en o cuánto te puedes perder. Por ejemplo, que igual no vas a tal sitio y no ves algo, pero bueno, al final el resultado es el mismo, ¿no? Yo creo que sí. Como un slice of life que es tan bueno porque se permite mucho espacio ni para jugar al fútbol, ni para hablarte de política, ni para darte una masterclass ¿sabes?, de cómo era el sistema financiero peruano en el 2001, sino simplemente como para vivir en el... Es una cosa como lo siento por la referencia, que Dios me libre, pero es como un poco proustiano el rollo este de dedicarle, simplemente decir, vale, ¿qué pasa si le dedico mucho tiempo a crear esta escena con una cantidad de detalle aparentemente irrelevante, pero que creo que luego, o sea, que parece irrelevante, pero creo que está muy bien escogido para que cada cosa esté en su sitio y te provoque una respuesta emocional que te coloca de una forma muy guay, tanto en el pellejo del niño y de cuando va creciendo, de su vida, digamos, ¿no?, como del que lo mira desde fuera, que es también el mismo, vaya. Es brutal. Y es lo que hablábamos de Apartment Story. Ayer hablábamos del Apartment Story que salió ¿Cuándo salió Apartment Story? 2023, yo creo. 2023 ya. Finales de 2023, creo. Que es precisamente lo que a nosotros de Apartment Story nos gustaba al principio del juego, ¿no? Cuando está ahí el tío en su casa, tranquilo, yéndose al ordenador, fumando cosas, dándose una ducha, que claro, luego llega una pistola, la historia se enrevesa muy rápido y acaba siendo otra cosa que no es. Y despelote, pues es eso, un slice of life que tiene su miga, ¿no? Porque puedes sacarle lecturas y puedes sacarle política y puedes sacarle intencionalidad, pero que si te quieres quedar con lo que te da, te sobra, vaya. Y que es divertido jugarlo, ¿sabes? Sí. Que aunque a mí me mola que aunque falles los tiros, yo tampoco metí muchos goles, la verdad, es guay como hasta liarla, ¿no? Hay veces que había veces que cargaba el tiro a saco y de pronto como que me dejaba la pelota atrás, y como coitos interruptos, ¿sabes? De pronto en plan, mierda, tengo que darme la vuelta para coger el balón. Que eso es algo que los niños hacen, o sea, los niños hacen mucho el rollo de fliparse y liarla y que no salga nada. Y aquí paz y después gloria, ¿no? Es una sensación muy pura, muy infantil, ¿sabes? Y que el juego la representa muy guay. O yo qué sé, patear las botellas y los conos y tal, como no es muy preciso, no es un sistema de control igual que no vale para eSport, quiero decir, como que vas fallando, luego el colega va por ella y te la pasa, tal, no sé qué. Es muy juguetón en ese sentido, en el sentido de que es divertido. Y es divertido mientras está tu madre en una manifestación porque se está arruinando medio Ecuador y mientras está pasando todo ese tipo de cosas, serias, importantes, que tienen y que el juego tampoco a mí me gusta que tampoco no las pone en primer plano, pero tampoco las pone en segundo. Están todas en el mismo plano. Entonces tú ya coges lo que... Claro, y tú te informas o tú, como tú decías, Pep, que querías mirarte la película de los padres. El padre, al final no lo he hecho esta noche, pero en el juego, el niño, el protagonista, Julián, comenta que su padre es o era director de cine, vaya, y te habla de una de sus películas y la ves en un videoclub que regentan también los padres.
Y yo busqué la película por curiosidad, para ver si era una de esas cosas inventadas o formaba parte de, efectivamente, la vida de esta familia, ¿no? Y sí, de hecho me salió en Vimeo. Entiendo que, sin que estuviera haciendo nada malo, porque el nombre del canal era Sebastián Cordero, creo recordar, que es el nombre del padre y el director de la película, y se puede ver la película ahí entera. ¿Cómo es? Ratas, ratones y ratoneros. Y rateros. Y rateros. Ahí está. La quiero ver. De hecho, ahora me interesa mucho todo lo que cuenta el juego. Y que se pueden comentar muchas cosas, pero antes me ha gustado lo que has dicho, Clara, de que es un juego sobre la ilusión, porque es algo, y volviendo a lo que decíamos antes de la diversión y de Keita Takahashi y tal, el juego da a entender que la pasión por el fútbol de Julián tampoco es algo que le haya durado toda la vida. Quiero decir, no ha acabado siendo futbolista, desde luego, ha acabado siendo diseñador de juegos o desarrollador, ¿no? Y creo que hay un mensaje en el juego que es bonito, ya digo, que es el de que déjate llevar por esa ilusión, y si solo te interesa el fútbol cuando tu selección se clasifica para el Mundial, pues no hay nada malo ni falso en esa ilusión, ¿sabes? Y ahora, pues supongo que tenemos esta idea un poco presente, porque ahora a todos nos vienen crisis de identidad y de repente nos da por el café, y somos muy cafeteros, y nos compramos grano y molemos el café, y igual nos dura un mes esta mierda, y luego el molinillo se queda ahí en el armario, ¿no? Y nos sentimos mal, como nos sentimos mal por todo, y así no se puede vivir, pero es una ilusión real y que tiene un valor, y que a lo mejor con el café no ha cuajado, pero con otra cosa sí cuajará, y si no tiene algo también de efímero esa ilusión, no vas a poder probar tantas cosas como necesitas probar para quedarte con una o con dos. Es que hay un momento en la vida en la que no, o sea, los niños que juegan en despelote al fútbol no son futbolistas. Claro. Son niños que juegan a la pelota. Es que igual hay veces que no hablan ni de fútbol, dicen como jugar a la pelota. O sea, no, es como lo podían llamar de tampoco, o sea, ni siquiera juegas al fútbol en plan simular un partido, es a pasaros la pelota como y sin que es random, ¿no? La secuencia de pases yo creo que es más o menos aleatoria. Y ahora cuando nos compramos la cafetera y el café y tal, somos baristas. Ya, nos ponemos el y es como es que soy yo, ¿sabes? Hay un momento en el que has sembrado por internet, por ejemplo, suficiente tu identidad como para que evidentemente si la dejas de lado de pronto es que estás ahí sientes que es falso, ¿sabes? Esa ilusión. Por ejemplo, con los Juegos Olímpicos a mí me pasó que de pronto el judo me volví loco con el judo, o sea, porque yo no tengo ni puta idea de judo, ni he visto judo en la vida, ni planeo verlo otra vez, igual hasta los siguientes Juegos Olímpicos, vaya. Pero estaba ahí en casa y de pronto salió el judo y te prometo por Dios que me puse a leer sobre judo, me puse a ver en YouTube judo, a intentar entender el judo, porque aparte es incomprensible todo lo que ocurre en el judo. Y pensé, si esto tiene que ser algo íntimo, si dejo pruebas, la gente se va a pensar que soy experto en judo o que quiero ser experto en judo, ¿no? Ahora pasa mucho, ¿no? Cuando hay un apagón, de pronto todos somos expertos en apagones, ¿sabes? Y en este juego los niños estos son, es lo que dices, como que tampoco es en plan jugaron un día a la pelota, sí que hay un momento en el que luego pues hay un partido como con un entrenador, como que sí que hay fútbol más estructurado y tal, pero tampoco son futbolistas, quiero decir, son chavales haciendo ahí algo que les mola, igual que la gente que está comentando los partidos de... Hay gente que está comentando los partidos de Ecuador, por ejemplo, como en plan, qué guay, por fin una buena noticia, por fin un respiro, pero el profesor, por ejemplo, está en plan, madre mía, son todos gilipollas hablando de los partidos con la que está cayendo, ¿no? En plan, ¿por qué se ponen a hablar ahora del fútbol, tal? ¿Por qué me tiene que interesar a mí el fútbol, ¿sabes? Entonces ese momento de la... Es cierto que ahora es un tipo de ilusión muy pura por eso, porque no está supeditada a ser experto en nada o a ponértelo en la bio de Twitter, ¿sabes? Que eres algo o que te gusta algo. Es simplemente
lo que dices tú, ¿no? Momentáneamente me está gustando esto, surfea la ola y a ver ya a dónde está, te llega, sí. ¿no? Pero si ves que de pronto no hay agua, no insistas, Sí, ¿sabes? sí, sí. Quédate ahí. Total, total. Yo creo que además, hablabas de los Juegos Olímpicos ahora, Víctor. Pequeño dato, yo hice judo de pequeño, luego podemos hablar si quieres. Luego me tienes que dar unos tips. Luego te doy unos tips de cómo es el judo. Pero creo que precisamente la ilusión en general es como muy fácilmente extrapolable y universalizable en cuanto a que todos podemos entender lo que era la ilusión de chavalitos. Sí. Y también es muy extrapolable y fácilmente entendible lo que es la ilusión que queremos tener o que tenemos de adultos, ¿no? El caso de los Juegos Olímpicos me parece ideal porque precisamente en el juego al principio te habla de cómo Ecuador cambió cuando hubo una atleta que ganó una medalla haciendo marcha. Y cuando todo el mundo Es empezó a verdad, hacer marcha. de empieza el repente. juego. Lo de la marcha. Claro, es verdad que el fútbol es más sencillo para igual la gente hispanohablante porque en muchos países es el deporte rey, lo que más tira y demás. Es ese clavo ardiendo al que aferrarse cuando hay una crisis inmobiliaria en España, pero hemos ganado la Eurocopa y el Mundial, entonces todo está bien, ¿no? Es como, aunque todo esté mal, si hay algo que nos puede unir porque hay algo que celebrar, funciona. Pero en países más pequeños como Ecuador no hay igual ese potencial, pero te aparece una medallista olímpica y de repente todo cambia. En Tokio hace nada, llegó una atleta, ganó de Santa Lucía, ganó un oro y de repente toda la isla estaba de fiesta porque una persona de ese país había ganado. No es una forma muy buena de que la gente se una y celebre y tenga esa ilusión compartida que seguramente se parece más a la ilusión del niño de es natural y orgánico y no algo forzado porque quiero necesitar sentir esa ilusión. Y lo guay de Despelote es precisamente que al no ser un juego de los que hablamos antes como Marathon y otros formulaicos que buscan algo artificial, es que te da todo eso de forma muy orgánica porque aunque sea la historia más o menos autobiográfica de Julián, casi todo el mundo que lo juega, aunque no le guste el fútbol, aunque no haya jugado, aunque sea medio futbolero como tú, Pep, que estás ahí en ello, podemos entender y aferrarnos a muchos temas como los tratados y realmente que nos apelen y que sintamos cosas. O sea, al final, por eso tanta gente en este evento ha hablado de Despelote después de jugarlo, porque es el típico juego que no pasa por encima de ti y dices voy a por el siguiente, sino que realmente te atraviesa y no te transforma igual, pero sí que genera un pozo y desmerece la pena ese tipo de historias, ese tipo de enfoques. Yo me acordaba de como historias como Bemba, por ejemplo. Es un juego una historia muy concreta, muy pequeñita, muy esta es mi madre, cocinamos juntos y esta es mi historia. ¿Por qué ese tema me tiene que apelar a mí, que yo vivo a decenas de miles de kilómetros y no comparto nada con esta persona? Pero hay una serie de elementos humanos que al final, aunque en superficie no parezcan iguales, sí que consiguen llegar como a lo más interior, y creo que ese tipo de cosas solo están en juegos como Despelote, ese tipo de ideas tan indies y particulares que realmente son las que merece la pena destacar porque consiguen que hablemos de entretenimiento y de divertirnos y de pasarlo bien y no de cifras y financieros y cosas aburridas que nos mandan mal. Que a poca gente, o sea, creo que poca gente habrá que no pueda pensar en cosas más allá del, no hace falta pensar en la roja para pensar en algo así, pero en el cuando todo va mal, creo que más o menos todos tenemos nuestro fútbol, Sí. ¿no? Digamos, igual no es un deporte, igual no tiene alcance nacional, ¿no? Pero todos tenemos algo o buscamos o nos gustaría tener algo un poquito más grande que nosotros y que dijéramos, joder, soy parte de pronto de algo un poquito... Hay una red ahí de ilusión, precisamente, compartida y un algo en común, ¿no? Es que el ejemplo este que has dado de Japón es bueno, ¿no? De saber que si cuando te cruces con alguien por la calle, posiblemente se pueda alegrar, tengáis una alegría en común, ¿sabes? Y que si os hacéis así, sepáis de qué estáis hablando, ¿no? Como tener cosas en común, creo que el juego lo representa también muy guay. En España yo creo que no nos cuesta nada entender esto, porque quiero decir, supongo que en cada crisis económica hemos tenido un Rafa Nadal para auparnos y hacernos olvidar un poco las movidas. Que el juego mola mucho también, lo que decías tú, Clara, porque no me parece casual que sea el periódico el primero que te da la buena noticia. El periódico no lo escribe la gente. El periódico no lo ha escrito tu madre o no lo ha escrito tu hermana. Las escenas de la hermana, espectaculares todas. Vaya. Lo escribe el cuarto poder. O sea, quiero decir, es una cosa de dónde vienen estas buenas noticias, ¿no? Es una buena noticia, nos alegramos todos, pero ¿quién nos las da? La tele, la prensa, ¿no? Como viene de espacios de poder.
¿sabes? No queda nunca muy claro efectivamente si te están manipulando o si te estás alegrando de verdad, como creo que, supongo que cuando ganó el Mundial España es un poco la misma relación, ¿no? Seguro. Igual me alegraste, no me acuerdo la verdad, pero igual me alegraste yo, ¿sabes? En ese momento, porque estaba todo el mundo tan contento que dices, Claro. ¿por qué no me voy a alegrar? Sí. Pero incluso se genera una memoria, se construye una memoria de forma retroactiva con eso. Por el caso del Mundial de España, quiero decir. Julián no vivió este evento de la clasificación de Ecuador al Mundial porque era muy pequeño. Entonces el personaje del juego sí, pero él no tanto. Pero él siente que vivió ese momento igual que el resto porque es un momento que quiere sentir y haber vivido, ¿no? Exacto. Yo creo que hay muchos niños, niñas y niñas que han nacido a partir de 2010, porque una amiga mía que es profesora me lo ha comentado, que hablan del Mundial de 2010 de una forma mucho más épica y de mito, precisamente por eso, pues como nuestra selección ganó un Mundial, entonces a partir de aquí ya te haces una memoria totalmente construida con lo que has ido pillando y te aferras a que es lo mejor que has vivido y lo mejor que hay, cuando ni siquiera lo viviste. Entonces como que tendemos a buscar ese tipo de cosas a las que aferrarnos para que cuando todo falle, digamos, bueno, por lo menos la ilusión nos hace seguir. Hombre, y las historias siempre son lo más fuerte, realmente, y el fútbol o los deportes muchas veces son historias, ¿no? Incluso todo esta idea de la selección que nunca ha ganado, esta idea, ¿no? Como de que vienen de abajo y que se van a comer a los demás y la primera vez que llegan, va mucho de eso realmente también. A mí hay una cosa que me gustó mucho y me gusta que el juego, pues eso, es tan local y tan individual y tan personal que yo estoy cada vez más convencida de que cuanto más pequeña la historia y más específica, mejor es, o más grande es, o más alcance tiene. Sí. Cuanto más local es, más universal a la vez. Eso. Claro, porque yo he aprendido o hemos aprendido cosas sobre Ecuador. Yo no tenía ni idea. Por eso, me gusta mucho, no la valentía, pero sí el examen este de geografía que te pone el profesor. Sí. Que dices, hostia, vale, yo no tengo ni idea de Ecuador. Tengo que reconocerlo, no tengo ni idea. Y estás ahí como, ve. Hay alguien en este panel que buscó en Google las respuestas. Yo busqué la de los ríos, la busqué en Google. ¿Y cuál era? Pero porque estaba muy dentro del juego. Y cuando lo terminé, lo primero que pensé es, esto es lo máximo, porque es momento fórmula. Boyhood, la película, que a mí me gusta mucho, más Informe Robinson, que a mí me gusta mucho también, sin gustarme el fútbol, ya digo, y en el juego pues me estaba interesando un montón, yo qué sé, quién era Hernán El Bolillo Gómez, un seleccionador ahí que creo que era colombiano. El que Y que le dispara. contra él. Sí. Pero la afición le dice, estamos a punto de clasificarnos, sigue aunque te hayan disparado. Y va el tío y sigue. Y se clasifican. Loco eso. Y what? Me parece increíble. Pero que más allá de esta primera reflexión, luego me fui convenciendo cada vez más de que lo verdaderamente valioso del juego es que es cotidiano de una forma radical. Porque todo esto que decía Juan de lo local que se hace universal, yo me imagino que está en todos los juegos, pero que no lo vemos porque no está escondido o no es lo importante o no interesa que salga a relucir, y aquí está todo muy bien medido para que tengas más remedio que fijarte, en eso, y que entender eso y que pensar en eso. Y decía antes que creo que es un juego muy bonito, para comentar en el Guadalajara, porque creo que es un juego que te anima a acercar tu historia, a contar tu... Seguro que tú tienes una similar a esta, ¿no? Y si encuentras la manera de darle una estructura, darle un empaque, pues en forma de juego o en forma de lo que te apetezca, si es en forma de juego, yo te diré que mejor, pues adelante, ¿no? Anímate. Y por eso me jodió mucho, al terminar, meterme en Steam y ver que tenía solo 154 reseñas o algo así. Y me gustaría que lo jugara más gente porque creo que es un juego que puede salir mencionado en muchas entrevistas dentro de muchos años, ¿no? Intentando hilar un poco todo. Esos cabezas de cartel de dentro de 10 años en una feria como esta, igual te dicen, no, yo es que lo hice porque vi que lo hacía el despelote, ¿no? Es que igual si Espero tuviera salido hace 10 años, hubiera vendido una barbaridad. Sí. Tendría decenas de miles de reseñas, claro. Sí. Pero ya en esas reseñas, que no eran muchas, vi una del amigo Neogin, vi una del amigo Baxayaun, que estaba ayer por aquí, que le gustó mucho también, y me animó, porque creo que es un juego que va a ir creciendo dentro de cada uno, pero también que va a ir encontrando su público
Aunque no sea la semana de lanzamiento, pues el mes que viene o el año que viene o cuando toque, ¿no? Es bastante llamativo que aunque sea una esfera muy pequeña, en este fin de semana hayamos tenido conversaciones con personas muy diferentes y en todas haya salido Despelote prácticamente. Porque anoche, en cierta hora tardía de la noche, estamos hablando de Despelote. Esta mañana hemos estado hablando de Despelote, ayer en otra entrevista hablando de Despelote, siempre como que, oye, ¿lo habéis probado? Ah, sí, pues me ha gustado, pues esto es buenísimo realmente. Cuando por lo general mira que hay juegos, que hay una competición tremenda por a qué jugamos, que muchas veces ni siquiera jugamos a lo mismo. No es habitual que los 4 hayamos jugado al mismo juego para un episodio, pero aquí ha coincidido que todos queríamos jugar a Despelote. Es típico que llevamos meses y años siguiendo, que hablabas antes de retrasos, pero que eran lógicos para grabar todas estas voces, que son muchísimas y muy buenas. Pero es creo la primera vez que ha coincidido de forma natural y orgánica, nada de hay que hablar de que todos queríamos jugar un juego porque realmente tenía algo que sabíamos que nos iba a pelar y a funcionar. Ayer estábamos hablando en plan a ver quién va a dar la nota discordante al hablar de Despelote, a quién no le ha gustado tanto, tal. Yo de verdad que no lo veo, veo muy difícil Sacarle pega. que alguien se ponga de culo con Despelote, ¿sabes? Porque está tan pulidito, lo que dices, o sea, es que por ejemplo visualmente es tan único, ¿sabes? Que no es que digas, joder, es un juego así muy arty y bueno, hace lo que puede a nivel técnico, por ejemplo, pero la idea está muy bien y como arte conceptual casi igual puede valer. Es que luego, joder, a nivel técnico está muy bien también, ¿no? O sea, es un juego con un apartado artístico muy bueno, que utiliza la cámara de maneras súper inteligentes. O sea, es un juego muy contundente también, que de pronto dices, ostras, vaya señor juego este, ¿no? Qué sorpresa. Hay juegos que hacen cosas mucho menos, o sea, como con gráficos mucho más petones, que hacen cosas infinitamente menos interesantes y que a nivel técnico son menos arriesgadas o menos complejas de llevar a cabo correctamente, vaya. Entonces, no sé, no es una... Pensé que ibas a decir que un juego más redondo, ¿no? Por acabar de hacer. Como la pelota. Entendí la referencia. Estaba ahí votando para que remataras, pero no... Hay que parar esto ya, ¿eh? Perdón. ¿Algo más? ¿Hay Quick Play o algo, Víctor? ¿Quieres que te hable del Clega Oscuro? Es He avanzado, ¿eh? Acto 2, ¿no, ya? Estoy al final de Acto 2 justo. Uy, no, pero esto ya... Spoilercast. Eso te voy a decir. Todo lo que te venga a la cabeza lo guardamos para el Spoilercast, porque es verdad que nos lo están pidiendo mucho, que no nos podemos escaquear aquí. A mí me apetece. Pero escuchamos a la gente, porque nos pidieron el último sofá. Ha vuelto el último sofá. También. Ahora piden Spoilercast. ¿Llegará? También. La semana que viene que toca, pues. Lo que tú quieras. Creo que los informes financieros habrán terminado ya. Take-Two sacó el suyo también. Strauss-Zelnick está muy contento con todo. Pero yo no sé qué juegos hay la semana que viene. Estoy jugando a un juego que han hecho 2 desarrolladores de República Dominicana. Muy bueno ese. Muy chulo. No te voy a decir más porque he empezado... O sea, me miraba Málaga y no puedo jugar, pero... ¿Sé cuál es? Sí, seguro. Está en Game Pass. Ha salido ya. Salió el 16 de mayo en Game Pass. Vale, sí, ese cuál es. Culebra de no sé qué, Limbo Souls, movidas. Hostia, estoy con los nombres, estoy fatal. ¿Cómo, el Savage Planet nuevo, cómo es? Revenge of the Savage yo quiero Planet. que Clara hable de una cosa. Yo creo que Clara, que está distraída mirando para allá. Acabo de girar la cabeza que me está dando tortícolis y me habláis. ¿Qué pasa? Quiero que hables del juego este que se juega en una web. El del panel solar. Y que depende de la accesibilidad. De la hora en Canadá se puede jugar o no se puede jugar. ¿Cómo es esto? No lo he visto, quería hablar contigo y me acabo de acordar ahora. A ver, el juego es como una especie de... Se llama Known Mysteries, creo. Es de una... Yo creo que es desarrolladora, pero imagino que también hace sus cosas con la academia, que se llama Cara Stone. Y yo lo descubrí a raíz de un artículo sobre la sostenibilidad en los videojuegos y todo esto, que ella en su terraza en Canadá ha puesto un panel solar. Entonces ese panel solar da energía a un servidor donde ella va a empezar a alojar, es una desarrolladora, tiene un montón de juegos en itch, por ejemplo, pero ahora va a empezar a alojarlos ahí. La web se llama Solar Server, servidor solar. Y ahí está este juego que se llama Known Mysteries, que es pues precisamente sobre
un poco como es un juego estos de investigación, ¿no? Que realmente tienes que leer y deducir tú mismo las pistas, o sea que no es un puzzle, tienes tú que deducir. El juego está muy guay porque tiene una libreta dentro del juego, o sea que tú anotas literalmente. Yo anoté por qué mi madre no me quiere, en plan de yo, base a lo que leía, iba anotando. Y es muy bueno porque además el medio es el mensaje, porque el juego pues va sobre una catástrofe ecológica y a mí me parece súper interesante. Es una cosa muy chiquita, por ahora solo hay un juego, Pero pero me parece una increíble. idea de la leche. O Ya sea ves. que sí, imagino que no es accesible, me refiero, ¿cuántas desarrolladoras pueden poner una placa solar en su terraza y alojar juegos? Lo que está guay también es que como ella vive en Canadá, claro, en Canadá depende de la estación del año, hay más luz o hay menos luz. Entonces, también hace como un punto de que no puedes siempre jugar a este juego, a Known Mysteries, porque puede ser que no haya luz en Canadá, que no del sol y que se le haya acabado la batería. Y también como hay un punto de nos tenemos que acostumbrar a no poder siempre acceder a las cosas. Está guay, no sabía esto. Está guay. La idea es brutal. Muy buena. Ahora estoy obsesionado con la idea de usar datos del mundo real en juegos. ¿Cuál era la historia esta? ¿Tú te acuerdas de la historia esta de...? ¿La del precio? Bueno, la del precio, sí, esa está bien. Hay un Snowman. estudio que hace juegos de puzzles que se llama Dragneck and Friends. Bueno, que lo entrevistamos en el Reload, Sí. ¿no? hace poco. Que tiene un juego que se llama A Good Snowman is Hard to Build, que es de hacer muñecos de nieve, básicamente. Es como un Sokoban de hacer muñecos de nieve. Y como para celebrar el 10º aniversario, le cambió el precio para que el precio fuera la temperatura que hace en Londres en ese momento. Entonces, si hace bajo cero, es gratis, vaya. Pero si hace 1 grado, loco. cuesta una libra, y si hace 10, cuesta 10. Y había un juego que dependía... Es que es una historia espectacular, entonces ahora si me tiro 10 minutos intentando recordarla, creo que la arruinaría, pero se la conté a Jordi de Paco en algún momento, cómo era esa historia. Había un juego que algo dependía de las fases lunares, había un bug que que había algo que debía pasar pero que no pasaba nunca, y entonces la gente estaba rayada con ¿por qué cojones no pasa esto, tal, no sé qué, no sé cuál? Y de pronto solo ocurría cada X tiempo y nadie sabía por qué, y era porque dependía de las fases lunares. Ole. O algo así. Entonces la idea de eso, de hacer que algún stat del juego dependa de la temperatura en aquí o allá, o de la hora, o de yo qué sé, de la posición de las estrellas en el cielo, vaya, me parece muy potente. El de Threshold, de Critical Reflex, Threshold del juego Sí. este, que tampoco sé muy bien cómo pronunciarlo, tiene alguna movida de esta, ¿Tiene ¿no? algo? Con que la dificultad, tú eliges, me lo estoy inventando, la dificultad no depende de la montaña que elijas, pero es como una variable secreta que tú no Pero sabes. tanto eso como otra variable que es spoiler, que luego publicó en redes. Había como una variable más, Ah, pues creo que era muy spoiler, que también dependía del país donde fuera, por una cosa más como muy animalista y guay, afectaba la... yo no lo he jugado, lo quiero jugar. Con la presión atmosférica o algo así, ¿no? Sí, Era buscas. distinta y de pronto el juego era más difícil. Espectacular. Maravilla. Espectacular. Una idea muy igual. Ahora que Un juego de Critical Reflex, por si la gente no lo conoce, ¿no? El Threshold es también de Critical Reflex, creo, de la Sí. pali, ser como así de moda de Sí, Mouthwashing y demás. Así que, bueno. Yo quiero Ahora- jugar y creo que no tiene ninguna variable en el mundo real, ¿eh? Pero lo digo aquí para acordarme un poco y para que me lo recordéis también por la calle. Que se ve que hay que jugar ahora al The 100 Line. ¿Sabéis este cuál es? Sí, sí. Este cuidado, ¿eh? pero no es el típico juego larguísimo con 1000 finales. Creo que es una visual novel, pero que te puede durar lo que queda de año, vaya. Pero la gente está muy a tope con ese, ¿eh? Yo vi Muy, muy, muy a cuánto tope. había jugado Jaime San Simón, y teniendo en cuenta que si Jaime San Simón está 30 horas, los demás estamos 300, y vi que no tenía tiempo material para intentarlo, vaya. Pero es en Switch 2. Joder, ya ves. Regalado, ¿no? Cuando me lo manden. Cuando te fatigas así de leer, te echas un Mario Kart Yo creo que sí. y tirando para adelante, ¿no? Muy bien, pues yo creo que podemos ir terminando ya el podcast Reload del Guadalindi 2025.
hoy no podemos hacer prórroga por motivos evidentes, o al revés, como que nos anotamos el tanto. La prórroga la hace dentro de un rato Sam Barlow, ¿no? No es el caso, no es el caso. Pero que suba Keita Takahashi. Ojalá. Pero que la semana que viene vuelve el podcast Reload a la normalidad y ya veremos de qué se habla, pero esperamos que nos escuchéis también. Hoy solo queda dar las gracias a todo el mundo, una vez más, a la organización, a Clara Doña, a Juan Salas y a Víctor Martínez. También, lo he dicho al revés, me he olvidado de lo de Patreon, ¿ves? Como no estoy... Normal. Pero lo de Patreon es importante, ¿eh? No os penséis que no, ¿eh? Sí. En patreon.com/AnightReload podéis ver cómo nos apoyáis, cómo así hacéis posible el podcast Reload, y anightgames.com con esas generosas aportaciones. Y normalmente, por eso decía lo de la prórroga, está ahí un ratito más de podcast. Esta semana, de nuevo, no es necesariamente las gallinas que entran por las que salen, pero la casualidad que esta semana hemos publicado hoy el Preguntitas, así que si todavía no estáis cansadas ni cansados de escucharnos, tenéis un Preguntitas ahí que yo creo que estuvo guay. Gracias, como decía, a todo el mundo. Nos vemos la semana que viene en Internet, quizás con un poco de suerte el año que viene por aquí también, pero gracias por el apoyo, gracias a los que habéis venido aquí y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Hala! Cumpleaños feliz. Que es un poquito... Haced una línea si queréis palmera, que es de la Kiki, ¿eh?